Entonces, hemos terminado una parte importante de la Nixo-India, ¿sí? Ahora vamos a ir paso a paso, tranquilamente. Esto debido a más que todo, el tema de que estos son variantes complicadas igual, ¿sí? Vamos a empezar por dos de las variantes más complicadas que hay, ¿sí? ¿A qué me refiero? Me refiero a, eh, a esas que nos pueden poner contra las cuerdas si no sabemos, ¿sí? Y esta es una de las variantes como A3 y F3. Si nosotros no conocemos bien estas variantes, desde un principio ya nos pueden apretar un poco, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Entonces, A3, si el negro conoce, no tiene ningún inconveniente en igualar e incluso quedarse mejor, ligeramente mejor en algunas variantes, ¿sí? Pero tengan en cuenta, si usted no conoce esto, es muy probable que vaya a sufrir y bastante, ¿sí? Entonces por eso arrancamos con ello. No creería que no alcanzamos a ver a 3 en un solo día, igual que F3. Entonces trataremos de ir poco a poco en este tipo de variantes. Como les digo, vamos a arrancar por estas dos variantes debido única y exclusivamente a que el negro está a una presión mayor en la apertura, que tiene que saber. Alfil por C3, B por C3 y vamos a jugar la mejor de la posición, que es caballo C6. Quizás es raro, sea una jugada extraña, eh, pero es la mejor, según lo que he podido investigar, ¿sí? Jugadas como enroque transponen a la línea de F3, ¿sí? Rápidamente. Créanme que A3 se la pueden jugar, cualquiera sea la modalidad, más en rápida, seguramente, más en rápida. Entonces, caballo C6 y acá hay unas continuaciones importantes, ¿sí? Seguramente las de más cuidado sean E4 y F3. Seguramente estas sean las que más toque vigilar, ¿sí? Las otras llevan a un juego normalito, el negro no suele tener problemas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la variante dama C2, ¿sí? Esta variante obviamente lucha inmediatamente por E4. ¿Cuál es el objetivo de, de doblar los peones en esta posición para las blancas? Lógicamente, controlar el centro, ¿sí? Mediante E4. El negro siempre tiene un plan común, que es atacar el peón de C4 mediante B6, alfil A6, caballo A5. Esto suele ser lo súper común. Ahora, que toca controlar los ataques del blanco, sí, porque es que E4, E5, estos son ataques importantes. El negro también tiene que controlar un poco el centro. D6, la jugada aquí, muy común, con la idea de que cuando venga E4, yo hago E5 en el acto, ¿sí? Luchando en el centro de inmediato, ¿sí? Por ejemplo, caballo E2, enroque, F3, puedo jugar caballo H5, no tanto con la idea de dama H4, sino con la idea de F5. Por eso G4, jaque, y tras esta posición, pues vemos que
el negro debe jugar preciso, ¿sí? Como lo estamos viendo, pero siempre consigue aquí su ventajita, ¿no? El rey es muy malo, el problema eh, es que el rey blanco es muy malo. Ahora, caballo F3 más común, hacia el centro y hacia adelante, enroque, alfil E3, parece que alfil G5 dudosa por esta secuencia, ¿sí? Con buena posición. O si captura, H por, y una jugada precisa como C5, ¿sí? Aquí, por ejemplo, puedo jugar caballo por E4, sin ningún inconveniente. Entonces, volvemos. Alfil E3, dama E8, buena jugada. Alfil D3, el blanco no cierra, ¿sí? Cerrar sería un error porque pierde tensión en el centro y le permite al negro ir más fácil con su plan. Caballo A5, B6, alfil A6, ¿sí? Para presionar el peón doblado. Entonces, alfil D3, caballo G4, H6 y vemos el golpe F5, ¿sí? Que finalmente favorece bastante a las negras en esta posición. Pero nosotros simplemente vemos una variante donde el negro pues no tiene problemas, ninguno, ¿sí? Dama C2 no es de las jugadas más ofensivas que puedan haber en esta posición, ¿sí? Sencillamente y E5. Si yo hago D5, ya en esta estructura el caballo en C6 no está bien, ¿sí? Si yo hago caballo C6 muchas veces para tener el plan D6 y E5, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Vámonos a una siguiente que es E4, de las más peligrosas en esta variante de A3. Y E4, ¿sí? Ahora, caballo por, hay que aceptarlo, ¿sí? Hay que aceptarlo porque si no ya el blanco pues prácticamente está ganando un tiempo en el dominio del centro. D4 y F5. Por esto es peligroso porque tenemos que acordarnos de esta jugada de F5. Tanto de caballo F6, que dama por, que torre G8 y todo ello. ¿No? F5 es la clave para no tener problemas de negras. Si jaque, que es mala, pero hay que saber la dama H6, jugamos dama F6 y estos movimientos no hay compensación por el peón, ¿sí? De ningún tipo. Incluso aunque no lo parezca, el negro se está enrocando largo también. ¿Sí? Por ejemplo, enroque, no le funciona alfil por, F por, alfil G5 y dama F8. ¿Sí? Por esta razón no le está funcionando este movimiento. Entonces, en sí tiene que capturar en G7, dama F6 y tras estos movimientos pues se llega a un final donde las ventajas estáticas como la estructura de peones facilitan o mejor dicho, tienen una mejor posición para las negras, ¿sí? Por ejemplo, alfil F4 D6, tranquilamente, o G3 B6, ¿sí? Vemos que es débil este peón, va a tener todos los problemas del mundo. O caballo 3 B6, buena. Si alfil F4 dice alfil A6, con la idea de presionar en C4. Y no solo al final en C4, sino que también va a quedar débil C3, está débil A3, y comienzan a caer estas debilidades. Pero no se les olvide, igual la compensación del blanco es jugar A3 y dominar el centro. Pero hay que saber aquí F5, esa es la clave de esta variante. Entonces, alfil F4, alfil 6,
¿Ahí me están escuchando? Apareció aquí conexión inestable. Se cortó un poquito, pero está bien ya. Listo, vale. Conectar aquí. Listo. Entonces, bien. Fil de 3 y el plan que sabemos. Alfil a 6, caballo a 5. Torre de 1, buscando algo por aquí. Pero la negra incluso tiene enroque y ya está. No tienen problemas. Y no hay un ataque muy fuerte sobre el rey. Hay presión sobre C4. ¿Sí? Y muchas veces lo que sigue tras caballo de 2, muchas veces es jugar C5, ¿sí? Para de esta manera fijar la debilidad y yo venir a atacarla también con una torre. ¿Sí? Pero todo el juego del negro prácticamente pasa por luchar contra esta debilidad como es C4. Entonces, caballo F3, B6, por ejemplo D5, y veamos primero alfil de 3, ¿sí? Que aquí recomendaban ese golpe caballo E4 y jugar de esta manera. B7, enroque largo y bueno. A mí personalmente me gusta más enroque corto y no le permito estas ideas tácticas, ¿sí? Enroque corto aquí y ya está, evitando ello. O D5, que suele ser un movimiento de desesperación prácticamente. Caballo A5 es buena. Caballo D4, enroque corto, buena jugada. F3, ¿sí? Fíjense que en todos esos casos siempre hay problemas con la estructura de peones, ¿sí? Y vemos que el negro aquí pues ha tomado una iniciativa importante. Caballo de 2. Bien, entonces, vuelve y juega. Caballo A5, enroque, si caballo B5, caballo E8. El problema es este. O sea, el negro debe evitar las amenazas, pero sin ir a perder de vista este problema, todo este problema que tiene el blanco. ¿Sí? Fíjense que tras caballo por, aunque el blanco se ha quedado con un peón de ventaja, no hay como ofrecerle aquí una suficiente compensación realmente. ¿Sí? El blanco tiene peón de más, pero está muy inferior, sus piezas no coordinan. Entonces, volvemos acá. Roque, F3, para que el caballo no vaya a E4, para que el rey vaya a F2, ¿sí? Y las negras pueden jugar alfil A6, ¿sí? Con la idea de por E6, de por E6, rey F2 para capturar en E6, rey F7 y vuelven los problemas sobre C4. Por ejemplo, esta, caballo B5, E5, ¿sí? Posición acá que no hay compensación por las dos piezas menores. O bien, aquí caballo B5 inmediata, puedo cambiar, caballo B3, cambiar y vemos que hay un caballo muy fuerte contra un alfil que no es malo, pero es de que definitivamente el caballo va a estar súper fuerte en C5, con una ligera negra. Volvamos, ¿sí? Volvamos un poquito. ¿Sí? D5, repetimos aquí, caballo A5, dice que esta también puede ser una novedad. ¿Sí? Caballo C7, B7 y enroque largo. Pero vemos que las blancas, perdón, sí tienen aquí una pequeña compensación por el peón, pero creería que esta posición es perfectamente jugable con negras también. Y creería que aquí el negro no tiene inconvenientes. 4 contra 2, 3 contra 1, pero habrá que ver qué mayoría avanza aquí primero. Entonces, volvemos. Vamos a la siguiente que hemos quedado aquí, caballo de 7. Entonces ese 4 no se les olvide. F5, dama F6. Esta es la clave más sencilla para contrarrestar esta opción. Jugar así. ¿Sí? Y dama F6.
Ahora, volvemos aquí. Hay algunas recomendaciones que no voy a tomar del libro de Royce para que tengan en cuenta. Entonces, allí más bien fijándome en una experiencia propia o algo por el estilo, en ciertas variantes. Pero en general creo que vamos a tener casi el repertorio que recomienda Royce. A3, caballo C6, alfil G5, H6, si captura y E4, las negras fíjense que no intentan hacer D5, sino más bien D6, perdón, D6 y E5. Esto es lo que intentan hacer aquí. Ahora, si no captura, fila H4, ¿cómo pueden seguir las negras en esta posición? D5, maestro. ¿Cuál? D5. D5. Centralizando, bloqueando el centro. Pues Vamos a parece, yo ver. lo tomo como una Pirc, más o menos. Sí, no, D5 creería que, bueno, es una jugada normal, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta. Y no seguimos con el plan natural ahí, que es B6, alfil A6, caballo A5, como para buscar atacar el punto C4. Ah, Por ejemplo, ahí, profe Álvaro, ¿qué pasaría si a B6 hago E4? Sí, ahí toca mirar a ver que en algún momento se haga G5, porque lo primero que pensé Bien, era en hacer G5 y de pronto un G5, alfil G3 y un caballo Ma- E4. Hay bien, cuatro, tengo G5. muy bien. Entonces, bien, vamos a analizar primero D5, no descartemos D5 aquí. Como decimos, D5 quizás no va dentro de los planes de jugar con caballo C6, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que aquí el blanco opta por estructuras más bien como F3 y E3, ¿sí? Donde el caballo en C6 no es la mejor pieza, porque un plan del negro suele ser jugar B6 y aún con el caballo en B8, jugar alfil A6 y disputar contra este alfil, ¿sí? Recuerden algo importante también. ¿Cuál fue la compensación del negro, perdón, al entregar su alfil en C3 en este caso? ¿Sí? Decimos que esa compensación fue dejar doblado el peón, ¿sí? Entonces resulta que D5 le ayuda al blanco, en cierta manera, porque fíjense que se va eh, a liberar de su mala estructura de peones, ¿sí? Aquí. Entonces, volvemos, ¿no? Si yo voy a jugar con caballo C6, no hago D5. Si yo voy a hacer D5, hay que mirar. Sobre todo yo digo que lo que se resalta aquí es el caballo en C6, ¿sí? Que no va dentro de los planes. Porque, por ejemplo, yo podría mostrarles aquí algo en esta variante que es la próxima que vamos a estudiar, D5, ¿sí? O en Roque, como juegan muchos, A3, A3 cambian B por C y D5. Entonces uno va a decir, bueno, ¿cómo voy a hacer D5 si se supone que es la debilidad? ¿Sí? Entonces, digamos que D5 está justificado, pero no con el caballo por C6, ¿sí? Entonces tengamos eso en cuenta. Cuando el caballo va por C6, por lo general D6, E5 puede ser una mejor opción, ¿sí? Entonces, volvemos a esta posición, tras alfil H4, B6, está bien, está claro que E4 no se puede por G5, como ustedes lo dijeron. Entonces, si F3, esto transpone, si E3, alfil B7, alfil D3 sería un error por caballo por D4, ganando material. Ahora, caballo F3, alfil B7, fíjense que alfil A6 parece dudosa, por E4, G5, cambia,
Perdón, fui un poco rápido, alfil por torre G8 y H4 sosteniendo la idea de E5. Y también de un dama F3 probablemente. F5 y F4 poniendo más tensión. Hay unos problemas acá, perdón, importantes. Igual, muy interesante esta posición, pero el negro tiene cosas mejores para no confundirnos aquí. Y es alfil B7, con la idea que ahora hay una diferencia, que si E4, G5, cambian, torre G8, H4, E5, F4, dama E7, dama F3, lo mejor parece ser quedarse aquí, inferior de blancas ya, pero la diferencia es dama F3, mala, E por D, y que a E5, pues la torre no está en el aire, ¿sí? Con la dama. No está en el aire, porque el alfil en A6 no me permitía hacer una jugada como caballo por E5, porque la torre se perdía. Entonces, este tipo de diferencias, pues quizás nos ayuden a recordar un poco mejor estas decisiones acá, ¿no? Y el negro prácticamente da mate. Entonces, ya E4 ya no funciona contra alfil B7, E3, D6. Fíjense, no hago D5, D6. Alfil G3, perdón, alfil D3, G5, caballo A5, caballo E4, cambio y dama E7. Una posición interesante. ¿Sí? Aquí comen DF para abrir la columna a la torre de una vez, ¿no? Y capturar DH hay que vigilar muy bien el avance del peón negro. Y el negro, pues obviamente se va a desenrojar largo. Hay una partida muy interesante entre Kramnik y Naidish, ¿sí? Con una estructura así parecida, que Kramnik finalmente termina ganando, pero pues realmente ya es otra variante, ¿sí? Completamente distinta. Pero la estructura es muy similar, peones doblados en C, peones doblados en G. ¿Listo? Entonces acá volvemos a la posición, caballo D2, buscando E4, como hemos dicho, uno de los planes del blanco es jugar E4, dama E7, E4, y entonces el negro tiene que controlar con G5 y E5 en este caso. ¿Sí? O D6, como ustedes quieran. También es posible D6, enroque largo y jugar esta posición. ¿Sí? Con una muy buena partida para el negro aquí, sin ningún inconveniente. Caballo de D5 con muchas complicaciones. ¿Sí? O está la que recomienda Royce tranquilamente con caballo, perdón, con E5, D5, caballo A5, ya sabemos que el caballo va allá. C5, algo intenta el blanco, por ejemplo, alfil de 3 para llegar a F5, esto puede ser una idea. D6, roque largo, caballo de D7, y no vemos pues cómo se va, qué está haciendo el caballo F5 importante, no vemos cómo va a defender todas las debilidades en las que tiene problemas aquí. Ahora, H4, vuelve el enroque largo, D6, juegan C5, D por C, jaque, caballo D7 defendiendo el peoncito, y C6. No hay problema para el negro tampoco aquí. ¿Sí? C5 la teórica fuerte, dama por fuerte, más fuerte todavía, con la idea que cuando alfil por vuelvo a E7. ¿Sí? Si alfil de 4 viene caballo por, ideas tácticas, ¿no? Ahí siempre hay ideas tácticas en estas posiciones.
calidad de menos por 2 peones, creeríamos que está bien el negro. Claramente, dice Royce. O alfil por, dama por C4, roque largo, torre C1, D6, con un juego muy bueno sobre las casillas negras. ¿Sí? Todo el control de las casillas negras pertenece a este bando, ¿no? Al propio bando. Entonces, la línea aquí más complicada seguramente es F3, como les había dicho. Seguramente esto sea lo más difícil. ¿Sí? Entonces, pasemos a la siguiente. Perdón, E3, sí, F3 y E3. Vamos a ver cómo es esto. E6, B4, caballo C6 y E3. Vamos a ver que aquí nos faltó una por... Aquí nos quedó faltando una. F3, alfil A6 y E4. Dice que transpone una variante más adelante. A la E4 estamos en la C. Listo, vamos con calma entonces. Pasamos a la D. No pierdan esa posición de vista. Caballo C6 y E3. ¿Sí? Entonces, era lo que yo les decía. Que quizás los movimientos más peligrosos sean ese como E4 o el que te intentan avanzar rápidamente E4, E5. ¿Sí? Porque es que los otros movimientos siento que no le dan un problema real a las negras. ¿Sí? El negro juega muy tranquilo aquí. Entonces vuelven las negras aquí y juegan B6, el plan que hemos tratado. Entonces, las blancas juegan alfil D3, caballo A5. Fíjense las diferencias importantes que tienen que notar. Si alfil A6, puede venir a E4. Y a caballo A5, E5. ¿Sí? Con una posición normal, pero que no le gusta al comentarista. ¿Sí? Incluso aquí hay partidas, aquí teoría un poquito. Comentarista prefiere caballo A5 primero, ¿sí? Con una idea. Vamos a verla. Primero miramos si torre B1, entonces alfil A6 al peón, plan que ya dijimos, dama E2 y C5. D5 interesante, pero C5 va más de acuerdo con los planes que hemos hablado hoy. ¿Sí? E4, C por D4, E5, vuelve a G8, C por D4, torre C8 al peón, dama G4, rey F8, clara ventaja. Estas posiciones son muy engañosas, ¿sí? Son muy engañosas porque parece que el rey en F8 es muy malo, pero no hay cómo aprovechar esto, ¿sí? Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿sí? Entonces, aquí el negro va a desarrollarse normal, no hay cómo aprovechar esto. Muy sólida la posición negra. Y aparte, nuestro plan del peón de C4, bueno, ya está dando mejores resultados. ¿Sí? Torre B1 pasiva. Veamos C4, la gran diferencia que hay con alfil A6. Porque alfil A6 transpone a la anterior variante que vimos. Es decir, primero alfil A6, E4, prácticamente están en lo mismo. Por lo tanto, alfil B7, esta es la gran diferencia. Dama E2, si F3, ahora sí alfil A6. ¿Por qué ahora sí alfil A6? Porque ya no tiene E5, dama G4. ¿Sí? Hay que poner cuidado con E5 si tengo o no caballo H5. ¿Sí? Porque siempre me arriesgo unos G4. Puede que ahora no lo tenga por el tema del jaque en H4 y el caballo en G3 y esas cosas. Pero es algo que sí o sí tiene que vigilar muy bien siempre el negro, ¿no? Que no quede su caballo en problemas.
Entonces, dama de 2. ¿Cómo podría seguir aquí el negro? A ver, vamos a pensar un poquito. De acuerdo a lo que había dicho, se asimila un poco a las anteriores. Sin embargo, pues básicamente uno vería que puede ser pues, ¿Cuál harías, pues profe Álvaro, ahí? el maestro está diciendo que de 6, profesor Alejandro. Me parece bien ¿Cuál porque es? yo también pensé de pronto un dama de 7, en algún momento también que el caballo entre a B3 y quitarle el alfil, pero de pronto ese D6 que dice el profesor Alejandro me parece que puede ser adecuado. Bien, vamos a ver entonces aquí. A ver. Él puede hacer E5. No sé si puede hacer E5 Alejandro porque tiene problemas con estos puntos. No lo sé, no lo creo. ¿Sí? Entonces, aquí la recomendación de Royce es la siguiente. Caballo B3 de inmediato. Vamos a ver por qué. Enroque y vemos que al quitarle el alfil de las casillas negras, las opciones de ataque están reducidas. Pero no solo eso está consiguiendo el negro, ¿sí? Sino que el negro también tiene una mejor estructura ahora mismo. D6, enroque, E5 buena y está dudosa porque sencillamente se pierde un peón, ¿no? Hay muchas debilidades aquí en la posición blanca. Fíjense, caballo B3 es un movimiento, en otras palabras, extraordinario, ¿sí? Porque no pensaríamos en capturar ese alfil, ¿sí? El problema por ejemplo, de jugar dame 7 puede ser que pierda un tiempo en algunas variantes moviendo el alfil, ¿no? Y bueno, parece que pudiese perder un tiempo, pudiese, solamente digo. O, o D6, de igual manera creo que vendría alfil G5, ¿sí? No se les olvide, eh, las ideas dinámicas aquí están para las blancas, siempre, ¿sí? Es muy interesante este caballo B3 aquí, quitarle el alfil y ya jugarle por una estructura de peón. Son muchas ideas juntas en la Nixo-India, pero que nosotros pues tenemos el deber de ir poco a poco, ¿sí? Entonces vamos con F3, a ver qué nos queda por aquí. Listo, F3. Que sin duda alguna es la principal, ¿sí? ¿Y qué intenta F3? Como irse directamente a una de las variantes principales, ¿sí? Que es claramente F3 de una, ¿sí? F3, y obviamente aquí caballo C6 ya no es tan buena porque viene E4, ¿sí? Entonces, intenta transponer. Vamos a ver si las negras cómo juegan en esta posición. Vamos a jugar B6. Fíjense que D5 puede que sea jugable, ¿sí? Miren, D5 está de tercera. Puede que sea jugable, pero tengan en cuenta algo, ¿sí? Ya como les dije, con el caballo C6 tenemos otros planos. E4 y vamos a jugar alfil A6. Seguimos nuestro plan. El blanco tiene 5 movimientos principales. Alfil E3, caballo A5, ya esto lo hemos visto. E5, volvemos a G8, dama A4, caballo E7, tranquilamente, con una clara ventaja. La dama está esclava a la defensa de su peón, eso ya es una malísima señal. Ahora, vamos por partes. Vamos a pasar, perdón, a caballo
H3. ¿Sí? Fila 6, caballo H3. Dice que Volkov jugó en algún momento esto. ¿Sí? Entonces, aquí podemos jugar la que ya hemos dicho, ¿no? Caballo A5. ¿Sí? Y si es 5, obviamente yo voy a G8, ¿no? Tranquilamente. Si es 5, voy a G8, sin problema. Siguen los problemas en C4. Dama A4, enroque, alfil G5, H6, alfil H4, G5. Esta clavada ahí, muchachos, yo creo que muy difícil de aguantar, ¿no? Y no dan en absoluto temas con caballo por G5, ¿sí? Empezando que el negro no está obligado a capturar de inmediato, ¿sí? El negro puede hacer primero otra jugada, como quitar el caballo y el alfil está bloqueado, ¿sí? Por ejemplo, caballo H5. Pero igual, no nos quedemos con la duda y miremos. Si el comentarista no nos da la variante, entonces miramos de una vez. El caballo H5, ¿no? O caballo E8, una de las dos, para ganar la posición. Entonces, volvamos, ¿no? Muy ganado lo que les digo, ¿no? No estoy capturar, creo que es muy peligroso, realmente. Sí, realmente es que poner mucho cuidado ahí. Entonces, bien, sigamos acá. El alfil va hacia F2, D6 y ¿cuál es la idea de D6? Como dice ahí, jugar dama D7 o jugar dama E8 para desviar la dama de la defensa del peón. Es que este es un problema enorme. Por eso si el negro sabe controlar bien aquí todos los impulsos del blanco, sea en el flanco del rey, sea en el centro, créanme que esta es una estructura súper débil. ¿Sí? Entonces, caballo H3, bueno, con dama A4 quizás no. Veamos C5, cambia, D6, aparentemente también se ve bien B por C, no parece tener problemas. D6, fije 5, D por C5, E5, H6, si alfil H4 vuelve a haber un problema aquí de clavada. Entonces, captura, torre G8, una entre ligera y clara ventaja. ¿Sí? Vuelve y juega, muy débil toda la posición blanca. Muy débil, muchas debilidades. Entonces, u otra forma es jugar H6 tranquilamente. ¿Sí? Jugar de esta manera. Dicen que también es una buena posibilidad. Caballo H3 no ofrece nada. No va de acuerdo a los planes del blanco, de presionar directamente en el centro. Si lo es E5. ¿Sí? E5 sí es una manera de lograr luchar en el centro, que ese es el plan del blanco. ¿Sí? Caballo G8, ya vemos claramente que toca retroceder. Caballo H3, si alfil de 3, caballo A5, que va a ser una de las variantes que vamos a revisar. Caballo H3, caballo A5, dama A4, caballo E7, y caballo G5, H6, caballo E4, no hay problema. Y dama E8, manteniendo el plan de jugar de esta manera. Y tras los cambios, ustedes vuelven a darse cuenta el montón de debilidades que hay en la posición. Todas son debilidades. ¿Sí? Y esto obviamente no le permite al blanco disfrutar de su ventaja de espacio en el centro o algo por el estilo. Entonces, este plancito, dama de 8 contra dama de 4, A4, no se olvide.
Volvemos acá, alfil de 3, enroque, alfil G5. ¿Cómo podría seguir aquí el negro? No hay nada por acá. H6, maestro. Vamos a ver H6. Alfil H4. G5. 5. A ver. Ya tenemos, ya nos dejaron hacer E5. Pudiera ser, aunque creo que hay mejores. C5. C5. Vamos a ver. Bueno, aquí las negras juegan D6. ¿Sí? Y una vez poniéndole tensión en el centro. Esta es la novedad que tiene el tipo. Esta posición es delicada y hay que saber qué jugar. Por ejemplo, de esta manera D5, alfil B1, y vemos que hay que, a eso me refiero, ¿no? Saber cómo controlar estos ataques del blanco. ¿Sí? Entonces D6 parece ser una jugada muy sólida aquí. Caballo F2, D por E, y vuelve la idea de dama E8. Esto no se nos puede olvidar, esta idea. Es durísima. ¿Sí? Es durísima porque es la que pues deja mal parado al blanco con este cambio. ¿Sí? Entonces, veamos la siguiente. ¿Sí? Siguiente variante. Creo que ahí terminaba esta que no era muy larga. Vámonos a la siguiente. Hasta ahora hemos sacado el plan dama E8. Alfil de 3 y alfil G5 se convierten en las principales del blanco en esta posición. ¿Sí? Tanto alfil de 3 como alfil G5. ¿Sí? No les olvide, son las principales. Aún por encima de E5. ¿Sí? Entonces aquí vamos a analizar estas dos. Alfil de 3 sigue nuestro plan y tenemos dos variantes aquí. O E5, perdón, o dama E2 o E5. ¿Sí? Vamos a ver esas dos variantes. Volvemos, caballo C3, cambia. ¿Tá? Empecemos con E5. ¿Sí? Caballo G8, esto ya lo habíamos visto que transpone. Si dama A4, está el otro plan, ¿no? C5, torre C8. Este ya también lo habíamos dicho. Todo contra el peón de C4. O bien, dama E2 y D5 admirada. También se puede C5. Vuelve y juega. También se puede C5. Ahora hay una gran diferencia, ¿no? Que es que ya el alfil está dispuesto a cambiarse. Hay que notar eso, ¿sí? Si hacía D5 antes, mi alfil no había salido a 6, mi caballo ya estaba en C6, pues por lo tanto no iba a tener el apoyo para venir y cambiar acá. Y tras estos movimientos vemos las debilidades que hay en la posición blanca, ¿sí? Claramente. Alfil malo, lo intenta cambiar, no lo deja, caballo G6, torre D1, H6, vuelve a C1, torre D8, planeando caballo por, dama C2 defendiéndose, C5, con un control absoluto de la posición. Si ustedes le preguntan aquí al blanco qué plan va a hacer,
es muy duro encontrar un plan para las blancas. ¿Sí? Entonces, este E5 que parece tan bueno, pues realmente le deja muchos problemas. ¿Sí? Muchos problemas. Veamos mejor dama E2. 4, caballo F6, caballo C3, A3, alfil por B por C, F3, B6, E4, alfil A6, fil de 3, caballo A5, dama E2, C5. Fíjense en este caso. Caballo B3, dice que ha anotado aquí. Parece que esta también puede ser una idea interesante para quitar el ataque pues, que suele haber en las posiciones. ¿Sí? Sobre todo en las casillas negras, ¿no? Propone C5 también, como ya les he dicho, es lo normal. Si D5, puedo jugar caballo B3, cambiar, enroque, caballo H3 y E5, porque E5 se está considerado una mala jugada. Torre 8 y E por D5 máximo. O viceversa, ¿no? Ah, sí. Entonces acá, E por D, con la idea de que E por F es mala por torre 8, ¿no? Y si C por D, creo que puedo capturar, dama por y torre 8, clavando el peón y luego D6. F4, D6. Entonces, caballo H3 y E5, vale la pena, ¿sí? Mejor estructura, problemas en C4. Una de las ideas que suele hacer el negro es intentar llevar la dama a 4. Otra de las ideas es evitar justamente una expansión sobre aquel flanco de rey. No pasa nada en esa posición, todo súper normal. ¿Sí? Entonces, alfil E3 para evitar caballo B3, C por D, C por D, D6, evitando C5, quedaría mejorcito el blanco, D6, caballo H3, torre C8, torre C1, y las negras tienen una ventaja posicional, la pueden consolidar de la siguiente manera: caballo D7, enroque, F4, E5, sigue restringiendo, fíjense. El negro no solo se fija en el peón de C4, ¿sí? O en este tipo de problemas. El negro también se está fijando en aquellos temas de flanco de rey, en el centro, que pueden atacar allí, ¿sí? Entonces, vamos, creería, a la última variante de esta, o mejor dicho, última subvariante de esta variante de alfil de 3, que es caballo H3, C por D, C por D, fíjense. Hay ideas tácticas también en la Nixo Indio, ¿no? No crean que esto es aburrido del todo. E5, como siempre, el caballo a G8 casi siempre, y pues aquí las negras tienen su ligerita ventaja, ¿no? Trayendo rápidamente el caballo a disputar casillas importantes. Sin mucho lío, sin mucho lío. Acá el peón de C4. E5 interesante, caballo G8 vuelve allí, caballo F2 y F5, para evitar que el caballo vaya a D6. Pero fíjense, vuelvo y les digo, tengan pendientes las ideas del blanco, no jueguen solo sus planes. ¿Sí? Y aquí vemos que después de controlar esto, el negro tiene su peoncito. ¿Sí? Independiente que lo doblen aquí, al final este caballo o en D5 o en C6, seguramente más D5, está mucho mejor que el de F2, teniendo también por ahí una ventajita de actividad. ¿Sí? Entonces, vemos que esta línea de A3, como decía, esto suele ser ligera negra todo el tiempo, entre igualdad, ligera negra, pero hay que saber
¿Cuál hay que saber? Y para los que no estuvieron al inicio, les recuerdo, ¿por qué se empieza por esta variante? Porque es la que, si usted no se de negras, lo pueden poner en aprietos. ¿Sí? Tengan eso en cuenta. Última variante, caballo C3, A3, caballo C6, B6 y alfil G5. ¿Sí? Buscando E5. Esta es la que hace, la que le he visto preparada a la mayoría que le gusta jugar A3, sobre todo en partidas rápidas. ¿Sí? Y es que acá el negro tiene que jugar de la siguiente manera. ¿Sí? Así, rápidamente, para no confundirnos de ideas. ¿Sí? Ya habíamos visto este H6, G5 rápido y que funciona a la perfección. Fije 3, caballo H5, caballo A5, el mismo plan, enroque, C5, cambia, F5. Una iniciativa interesante. Y hace C5 porque si no, ustedes ya saben el plan que van a hacer, ¿no? D6, dama E8 y tiene problemas. Esto ya nos queda más claro. Entonces, alfil F2, caballo H5 es la mejor, más profiláctica. H4, sé que si G3 puedo jugar dama E7, si H4 enroque largo, fíjense cómo el rey está de seguro en C8. ¿Sí? Aquí cómo está la cosa. Entonces, C5, alfil por, rey por, D5, C por D, dama por, con una interesante lucha, ¿sí? Sobre todo por el tema rey blanco. Volvemos. H4, dama F6, si E5, dama G7, G4, caballo F4, cambia y vuelve a la carga, caballo A5, enroque largo, sin miedo a nada. Esto puede sostener fácilmente el rey. El blanco también se enroca largo, no le queda más opción. F5, buena posición. Vuelvo. G4, perdón. Dama A4, caballo A5, caballo E2 sacrificando el peón, H por, vemos aquí una táctica y dama G6 admirada. Hemos visto que a Roy le gustan esos análisis donde el tipo entrega una pieza, ¿no? Aquí la idea es que si captura, fil B3, ustedes ya saben, a veces que a ustedes le digan que la Nicho India no es ataque, entonces ustedes pueden mostrar estas variantes con una gran ventaja negra. Ahora, volvemos acá, no, justo aquí. G4, caballo F4, caballo H3, cambia, torre por, dama G7, torre H2, por ejemplo. Vuelvo y me enrosco largo aquí sin problemas. O incluso hay un movimiento aquí que parece más fuerte, que es enroque. C5, cambia, y H5 poniéndole más tensión. ¿Sí? Dama G6 y parece que aquí el negro también está mucho mejor. Volvemos a la principal que recomienda el tipo. Torre H2, H5, la misma idea. Torre G2, cambia, F6, H por, F por, y vemos caballo A5, vuelve a la carga. Y obviamente capturar de alfil para que no se lleven aquí los sobre alfiles de distinto color. Entonces, conclusiones, ¿sí?
Realmente A3 no es una variante que dé muchos problemas, ¿sí? A las negras, como les había dicho. Y vamos a jugar caballo C6, no se les olvide, esto es una línea interesante, es una línea que hemos analizado con algún gran maestro de Chile también, y hemos concluido de que caballo C6 está bien, es una gran forma de seguir para las negras, ¿sí? No se les olvide, la idea principal es atacar el punto C4, ¿sí? Pero al mismo tiempo, el caballo en C6 vigila el centro, desde donde puede hacer D6, E5 en muchos casos. Y ante las reacciones de alfil G5, por lo general, siempre hay que jugar H6, G5 para no aguantar la clavada allí. Entonces, como ven, esto es un poco corto, estos capítulos, pero ya nos vamos a ir metiendo después de F3, que es el que sigue, ya nos vamos a ir metiendo los más complicados, que eso sí, pues nos va a costar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, nos veremos el próximo domingo. No duden en escribirse si necesitan las bases para ir repasando o si con los videos es suficiente.